Buenas noches nuevamente a todos. Qué hermoso es poder reunirnos en la casa del Señor a adorarnos, declarar con nuestras palabras, con nuestro canto, con nuestra boca, con nuestros labios, que Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y qué privilegio es el que se nos ha dado, ¿no? Gracias, Mati, por la dirección. Ahora vamos a pasar en esta noche al momento de la palabra, ¿no? El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Y es por eso que estamos justamente aquí reunidos, ¿no? Porque si no fuese por Él, nadie podría ir al Padre, si no fuese por nuestro Señor. Porque hemos creído en su palabra y porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado y lo hemos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador, es que tenemos el privilegio de estar aquí. El Señor nos ha traído en esta noche a este lugar, a este hermoso templo, el cual era provisto, para hacer todo esto que hemos estado diciendo: alabarle, adorarle y también escuchar de su palabra, ¿no? Y todo esto tiene que ver justamente con una planificación que seguramente Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, ¿no? Para la vida de nosotros, los que estamos aquí reunidos, y nuestra vida, bueno, quizás es pronto decirlo, pero seguramente la vida es corta, ¿no? Recuerdo exactamente un montón de cosas que cuando tenía 10 años, cuando tenía 5 años, cuando regalaron el perro que teníamos, y son cosas que yo me acuerdo, ¿no? Y es como si hubiese sido ayer. Entonces la vida avanza de una manera muy rápida, ¿no? Y Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas, ¿bien? Tiene un plan que no es cualquier plan, es un plan completamente perfecto y estoy 100% seguro que es el mejor plan. Pensamos en esto, ¿no? En la vida, ¿no? Cuán importante es nuestra vida. No teníamos por qué nacer, ¿no? Y gracias. No teníamos por qué nacer, ¿no? No existiríamos. Pero por Dios, por alguna razón, te dio la oportunidad de estar en esta vida, de estar aquí, en este lugar, en este momento. Muchos vivirán también su vida, ¿no? Y nunca van a encontrar el plan de del cual estamos hablando, que Dios tiene planificado, ¿no? Porque nunca pensaron en ese plan. Algunos que otros dirán que no les gusta que le digan cómo tiene que vivir y cómo manejar su vida, ¿no? Pero veamos esto, nos enfoquemos en esto, que Dios tiene un plan, porque este Dios admirable que ha creado el cielo y tierra, es un Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrimos cuál es ese plan? Dios dio el don de la sabiduría, ¿no? A todo aquel que lo busque, dice. Porque nos predestinó a que fuésemos como su Hijo Jesús. Si vivimos como su plan, viviríamos sabiamente. Y si vivimos como necios, ni dudo que viviremos en pecados, en rebeldía, en desobediencia, y todo lo que conforma una vida sin Dios. Entonces, en este mensaje hablaremos justamente sobre esto, ¿no? Sobre la sabiduría de Dios para con nosotros, por lo que justamente este título de esta noche es sabiduría de lo alto o sabiduría de Dios. ¿Qué les parece si inclinan su rostro? Vamos a poner este momento en oración.
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre. Sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor, y que tu palabra, Señor, nos fortalece, nos alimenta, Señor, nos da gozo. Entonces, en esta noche, Padre, te pedimos que por medio de ella tú nos estés hablando, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor, y gracias por este momento, por esta oportunidad que tenemos de congregarnos, Señor, en tu nombre. Damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios está altamente comprometido con la sabiduría que nos ha dejado en la Biblia a cada uno de los creyentes. Muchos principios por los cuales podemos vivir, ¿no? Así que justamente vamos a abrir rápidamente la palabra del Señor. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 2, versículo del 1 al 7, y dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la providencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hablarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Qué hermoso proverbio, ¿no? Y hablamos justamente de que Dios tiene un plan posible para sus hijos. Y el comienzo de ese plan que el Señor ha preparado, que Dios ha preparado, es justamente que aceptemos al Señor Jesús como Salvador. Entonces, al leer estos versículos, Proverbios 2, del 1 al 7, nos preguntamos, ¿no? Si sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionamos conforme a la verdad de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo la encontramos a esa sabiduría? ¿O dónde la buscamos a esa sabiduría? A esa perspectiva de la que hablamos. Entonces, punto número 1. Adquirimos sabiduría, hermanos, simplemente al buscarla. El pasaje de Proverbios 2:2 dice: haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. O sea, si quiero saber lo que dice Dios, debo escucharlo. ¿Y cómo lo escucho? Como hijo de Dios tenemos el Espíritu Santo que Él nos ha dado, ¿no? Él nos habla, Él nos ayuda a escuchar y comprender lo que Él nos tiene preparado. Y esto no es automático, hermanos, no es que sucede de forma simultánea, a cada tiempo, a cada rato, como si corriera todo rápido, ¿no? Un bebé no nace sabiendo caminar. Algunos aprenden más rápido, otros aprenden más lento. Pero en fin, la sabiduría, hermanos, no viene automáticamente. Viene de Dios, como dice el versículo, el 6 y el 7, porque Dios da, ¿qué cosa? La sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, la sabiduría es muy importante a los ojos de Dios para sus hijos. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano
me buscan. Entonces Dios dice, ¿querés ser sabio? Búscame. Búscame y me encontrarás. Descubrirás qué es la sabiduría. Y si nosotros escuchamos hoy lo que dice la palabra de Dios sobre la sabiduría, vamos a comenzar a entender por qué es importante que todos seamos sabios, tanto en nuestra creencia, en nuestra conducta, en nuestras conversaciones, nuestro carácter y nuestro estilo de vida. También encontramos el punto número 2, sabiduría, y desde luego lo vamos a encontrar ahí, al meditar en la palabra de Dios. Vamos a irnos rápidamente a Proverbios capítulo 4, ahí un poquito más adelante, versículo 10, y dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Y no está diciendo aquí el Señor, ¿no? Que promete una vida eterna, que vamos a tener larga y duradera, vamos a vivir 300, 400 años, ¿no? Tengan cuidado ahí. Es probable pero sí, estoy seguro que es probable que la mayoría de nosotros, de las personas, viviríamos más tiempo si viviéramos en obediencia a Dios. No significa, como decíamos, que todo creyente debe vivir hasta los 100 años, 120 años, pero me pregunto, si no viviríamos más tiempo si estamos en obediencia a Dios. No tendríamos menor preocupación, tendríamos menor depresión, no tendríamos menor estrés, y todas esas cosas que hacen que la gente se debilite hasta morir. La sabiduría es parte vital de esto, ¿no? Luego dice que en el versículo 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y veredas derechas te he hecho andar. Entonces, Dios nos ha dado un lugar, una senda, un camino por el cual nosotros tenemos que transitar, tenemos que caminar. Y algunos dirán seguramente que la Biblia fue escrita hace muchos años, ¿no? Y creo que la mayoría de los que estamos presentes aquí tenemos conocimiento de esto, ¿no? Pero la Escritura fue escrita justamente también para personas de aquellos años, pero también fue escrita para nosotros, ¿no? Para que nosotros siguiéramos también los pasos que están escritos. Yo sabía que nosotros vendríamos en otro tiempo, todos los que estamos aquí, vendríamos, entonces Dios necesita que nosotros conozcamos al Dios que aquellos en ese tiempo han conocido. Necesitamos saber cómo andar por esos caminos de justicia, tal como Él los enseñó. Entonces, la palabra de Dios es una parte vital de cómo nosotros podemos adquirir sabiduría. Por eso, nosotros le enseñamos al grupo de jóvenes con los chicos, al despertar, que en la mañana, y lo hemos visto también en discipulado y lo enseñamos aquí al frente, que lean la palabra del Señor. Lean la palabra del Señor. Leamos nuestra Biblia. Aunque sea un par de versículos. Porque este es el libro que a nosotros nos guía. Si le hacemos de un lado a la palabra del Señor, seguramente no vamos a vivir una vida sabia. Ese mismo Dios que nos creó a su imagen y semejanza es el mismo que nos ha dejado su palabra para enseñarnos cómo vivir y cómo andar sabiamente. ¿Amén? Adquirimos sabiduría
al pedirla en oración. Vamos a irnos rápidamente a Santiago, capítulo 1, en el versículo 5, y dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale ¿a quién? ¿A quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así de sencillo es, como lo hemos leído. No es todo, ¿no? Ojo, no es todo. Esto es propósito de Dios, hermanos. Pedirle a Él sabiduría. Dios, dame sabiduría para hablarle a las personas. Hazme escuchar lo que ellos tienen para decirme. Dame sabiduría para ser sensible ante las heridas de las personas. Hazme sabio con mis tiempos, que no lo estés desperdiciando, pero tampoco vivir a 1000 por hora. Enséñame cuándo hablar, enséñame cuándo callar. Así como todo padre quiere que sus hijos maduren y sean sabios, ¿no?, al tomar decisiones, así es Dios también para con nosotros. Quiere que sus hijos, aquellos que han creído en Él, maduren y que crezcan en sabiduría también. Adquirimos sabiduría también al observar cómo actúa Dios con el mundo. Ahora les invito a que pensemos en esto, ¿no?, de lo que estamos hablando. Solo un Dios omnisciente, con todo el poder, podría crear océanos, podría crear montañas, el otoño, el invierno, el verano, la primavera, hacer crecer los cultivos, y todo esto lo hace Dios. Ahora, ¿qué pasaría si a todo esto no existiéramos nosotros, no existieran las personas? Si Dios hubiese creado todo esto sin crear una sola persona, entonces, ¿qué adoraría a Dios? ¿O quién adoraría a Dios? Él creó al hombre a su imagen y semejanza. El único ser vivo en la tierra que puede alabarlo, que puede adorarlo, que puede homenajearlo, que puede agradecerle con sus labios, con su boca, con su entendimiento. Nadie más lo puede hacer. Dice el Proverbio 6, capítulo 6, versículo 6, y aquí justamente relacionado a lo que decía el título: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿qué está queriendo decir el Señor acá en este versículo? ¿Alguna vez ustedes dejaron un pedazo de pan o alguna comida, algo dulce en la cocina, y al otro día amaneció, o en el piso incluso, y al otro día amanecieron y había un montón de hormiguitas, un caminito, que se estaban todos llevando esa comidita, ¿no? Se detuvieron a observar unos segundos a ese caminito, a esas hormigas. Creo que todos nos dimos cuenta de que las hormigas no deambulan, ¿no? No es que anda una hormiga por acá y después aparece otra hormiga por allá y del otro lado viene otra hormiga, sino que las hormigas tienen un sentido de orientación. Unas van, otras vienen, pero todos por el mismo camino. Es impresionante cómo funciona, ¿no? Y si observamos ese camino de las hormigas, ¿cómo es
ese camino? Es un camino que está completamente organizado. ¿Y saben por qué las hormigas no se intimidan ante la presencia de nosotros? Es porque Dios en su sabiduría las hizo así. Dios es sabio. Y adquirimos sabiduría al observar cómo actúa Dios con el mundo. Esa creación, esas hormigas que el Señor ha creado, hace que nosotros también adquiramos sabiduría. Miren el ejemplo que el Señor pone para darnos sabiduría a nosotros. Y aquí uno de los puntos más importantes de la noche. Adquirimos sabiduría al escuchar buenos consejos. Este punto es importante, hermanos. ¿Cuántas veces no te has dolido cuando has dado un consejo y lo rechazaron? Un buen consejo, que vos sabías que era un muy buen consejo, porque amas a esa persona, porque la quieres, porque la aprecias. Y no te lo has escuchado. Sin ánimos, como le decíamos, ni intenciones de egoísmo, un consejo sano, sabio, y no te lo han escuchado, o te lo han rechazado. Proverbio 12:15 dice, el camino del necio es derecho, dice, en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Nadie es tan inteligente como para tener todas las respuestas de esta vida. Nadie, absolutamente nadie puede tener todas las respuestas en esta vida. Todos deberíamos ser receptivos a los consejos. No importa quién seas vos, no importa quién sea yo. No puedes tener educación e inteligencia y no saber recibir un consejo. Puedes ser el más intelectual de todos, el más capaz. Dios sí tiene todas las respuestas. A veces Él envía a alguien, a alguna persona, para darte más sabiduría en tu vida. Y usa toda clase de personas con las que hablemos. Pregunto, y piénselo, ¿estás abierto a recibir consejos? ¿Estás dispuesto a que alguien te diga, ¿has pensado esto en tu vida? ¿Estás dispuesto a que alguien te diga, si andás por esta senda, si andás por este camino, va a pasar tal cosa? ¿O sos de los que dice, no, a mí no, yo soy la excepción, a mí no pasa nada? Dios no actúa de esa manera, hermanos. Y cuando una persona cree que tiene la suficiente experiencia de su vida o alcanzó una etapa en la cual no necesita consejo y tiene la suficiente educación y la suficiente inteligencia, está en problemas, porque no sabe recibir consejo. Pido, hermanos, de todo corazón en esta noche, que si usted conoce a alguien que se haya consagrado a Dios y quien ame a Dios y le ame a usted también, puedes acercarte y decirle, ¿te importa si te digo algo? Puede que sea de Dios o puede que no.
pero al menos no se ha hecho oído sordo. Si se hacen oídos sordos a todo lo que yo no quiero escuchar, tengan cuidado, hermanos, porque puede que se haga sordo también a lo que Dios Todopoderoso le está diciendo, le está queriendo mostrar, le está queriendo enseñar. Adquirir sabiduría al andar con sabios. Proverbios 13:20 dice en la palabra del Señor: el que anda con sabios, ¿sabio qué? Mas el que se junta con necios será, dice la palabra del Señor, quebrantado. Más claro que esto es imposible de decir. El que tenga oídos que oiga. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con qué personas te juntás? No significa que no te debas juntar con personas que no son creyentes. Porque si no, ¿a quién le vamos a predicar el Evangelio? ¿De quién le vamos a hablar del amor de Dios? Si no nos juntamos con personas que no han creído en el Señor. Pero escuchen esto: el que anda con necios será quebrantado. Todo esto, hermanos, es don de Dios. Y el Señor ha dado dones, y uno de ellos es la sabiduría. Atentos, porque la sabiduría es solamente para aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que han aceptado al Señor como Salvador, aquel que nos ha liberado del pecado. Hermanos, lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros sobrepasa nuestra comprensión. Muchas veces queremos adquirir sabiduría de Dios por medio de sabiduría humana. Filosofías, pensamientos de personas que cambian la mentalidad del hombre, que cambian el plan de Dios para sus hijos. ¿Cuántos en esta noche pueden decir: heme aquí, Señor, quiero ser sabio, pero no me des cualquier sabiduría, Señor? Dame tu sabiduría, esa sabiduría que proviene de lo alto. Dame sabiduría, Padre, que provenga de ti. Sabiduría que provenga de lo alto. Te invito a que ahí donde estás, en este momento, inclines tu rostro. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dé sabiduría en todos estos puntos que hemos visto. Al escuchar el consejo, al juntarnos con gente sabia, al observar cómo Él actúa con el mundo. Pedile en oración, pedile al Señor que te dé sabiduría. Señor, en esta noche buscamos de ti, Señor. Buscamos de tu sabiduría, Padre, por medio de tu palabra, como hemos leído, Señor. Por este medio, por la oración, Señor, por el cual somos privilegiados y podemos acercarnos ante ti, Señor, para pedirte en esta noche por sabiduría.
Padre, moldéanos, Señor, hablando en nuestro corazón para escuchar el consejo, Señor. Sabemos que nos quieres hablar, Señor, que nos quieres mostrar, Señor, cuál es el camino por el que debemos andar. Padre, en esta noche, bendícenos con tu palabra. Bendice bendice todo esto que hemos escuchado, Señor. Que esto quede en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que arda, Señor, dentro nuestro. Y que queramos más, Señor. Cada vez más de ti, Señor. De tu sabiduría, Padre. Muéstranos, Padre, qué es lo que tiene para con nosotros. Muéstranos tu plan, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, por el cual nosotros tenemos medios, Señor, para acercarnos en esta noche y acercar estas peticiones que tenemos. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.